Buenas tardes, empezamos. Mi nombre es Fernando Pez y soy presidente de la Agrupación Astronómica de Córdoba y vengo a presentar a Jesús Rafael Sánchez, también miembro de la Agrupación Astronómica de Córdoba, y que en este ciclo de conferencias, Mirando al Cielo, pues nos va a ofrecer uno de los aspectos que a lo mejor no se conocen mucho en la afición a la astronomía, y es la astrofotografía y la observación solar. Lo digo porque el Sol, a pesar de que lo tenemos muy cerca y lo vemos todos los días saliendo por la mañana y poniéndose por la noche, pues pocos saben la cantidad de información que se puede obtener de él y todos los aspectos que se pueden estudiar, dado que es la estrella que tenemos más cercana a la Tierra. No, hay una broma entre los aficionados que dice, ¿no?, la típica viñeta donde dice el astrónomo dice, o el aficionado dice, bueno, tengo que ir a un cielo oscuro para ver la estrella, de día no se ve ninguna estrella, ¿no? Y el Sol dice, estoy aquí, ¿vale? Pues, bueno, un poco hablar de Jesús, aficionado a la astronomía, a la astrofotografía, divulgador. Hace poco pues nos ofreció un curso precisamente sobre astrofotografía planetaria, donde también dio una pequeña masterclass sobre fotografía solar. Y bueno, no solo eso, ¿no? También, como he dicho, hace astrofotografía planetaria, tiene unas fotos de Júpiter, ¿no?, que especialmente le tiene aprecio, que son magníficas, que os animo, ¿no?, a que lo busquéis por internet y que veáis sus fotos, ¿no? También hace astrofotografía de cielo profundo, en parte con los aficionados que salimos al campo a hacer fotografía de cielo profundo toda la noche, pues allí pues compartimos, ¿no?, el silencio y la oscuridad de la noche en el campo, normalmente pues por la zona de los Pedroches. O sea que, como los aficionados le damos a todos los palos, nos gusta hacer de todo lo que esté relacionado con el cielo, tanto de noche como de día, pues nos apasiona, ¿no? Y bueno, pues con esta breve presentación yo ya me retiro y os dejo con él, que os va a hablar sobre la observación solar. Cuando quiera, Rafael. Muy bien. Jesús. Gracias. Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias por venir. Esta charla, la motivación para hacerla es porque, bueno, yo estoy ahora, después de un largo periodo de tiempo en el que no he estado observando mucho al Sol, pues lo estoy retomando con mucho interés. Y bueno, he comprado equipo nuevo y tengo imágenes recientes. Entonces pues estoy muy animado y bueno, me gustaría compartirlo con los demás, sobre todo los aficionados a la astronomía, que les pueda interesar este tema, por si alguno se aficiona a este tema. Y también pues ya de paso, la charla se titula La observación solar en Córdoba, porque quiero hablar también de los observadores del Sol que ha habido en Córdoba, ya desde que yo empecé a observarlo hace ya bastante tiempo. Ahora os daré algunos datos. Y bueno, somos muy poquitas personas que yo sepa, no sé si habrá alguno más que yo no conozca, pero bueno, también quiero hablar de eso, de los seres humanos que nos estamos dedicando a esto. Y bueno, he preparado una charla muy sencilla, basada sobre todo en imágenes, no voy a dar muchos datos técnicos ni nada de eso, sobre todo espero que sea amena y bueno, también tocando algunos aspectos. Primero vamos a hablar un poco de lo que es el Sol, de un poco su estructura, lo que supone para nosotros, para los seres vivos de la Tierra. Luego os hablaré también de un poco los métodos de observación solar, pero sin entrar en detalles técnicos. Y bueno, todo esto pues lo voy a ir, digamos, ilustrando con imágenes tanto mías como de otros observadores. Esta imagen precisamente que le he puesto
al principio, pues por pura casualidad la pude obtener el domingo pasado desde mi casa. Vi que a pesar de que Córdoba está a más de 20 kilómetros del Castillo de Almodóvar, pero pude hacer esta imagen porque el sol casualmente estaba a punto de ponerse por encima del castillo. Y quedó muy bonita, incluso se ven algunas pequeñas manchas solares en la imagen. Está fallando esto. Me puedo sentar si no funciona. Ahora sí, pero ¿cómo? ¿Ha hecho algo? Sí. Vale. Bueno, pues el Sol es la estrella que tenemos más cerca, como ha dicho Fernando. Y bueno, primero me gustaría que entendamos un poco lo que es una estrella, ¿no? Son las unidades básicas de energía del universo. A pesar de que el universo está lleno de energía y aparentemente caótica, pero las leyes de la gravedad y otros tipos de leyes físicas pues hacen que se generen las estrellas, y las estrellas pues de alguna manera mantienen el orden dentro de ese caos, generan luz y energía. Y las estrellas pues también tienen un ciclo de vida, nacen y después de mucho tiempo mueren, y mientras tanto pues están suministrando esa energía y haciendo una serie de interacciones. Y cada estrella, igual que el Sol, pues son el centro de un sistema muy amplio de planetas, asteroides, cometas, etcétera, ¿no? El Sol también es la fuente de energía que mantiene la vida en la Tierra. Nosotros somos seres vivos y la gran diversidad de las especies biológicas dependen casi todas pues de la energía solar. Y la enorme cantidad de energía que produce el Sol es un símbolo de la generosidad de la naturaleza. Si lo miramos desde un punto de vista filosófico, es como si el Sol nos estuviera regalando la vida, ¿no? Manteniendo la vida a todos los seres vivos. En muchas culturas también el Sol representa el amor incondicional y es inagotable, eso que, bueno, debería de ser también nuestro motor de vida, el querernos entre todos, pues tenemos ahí el símbolo del Sol que nos está continuamente regalando su energía, ¿no? La energía también nos mantiene vivos y produce otros beneficios, como su energía, que podemos aprovecharla para otro uso, pero la humanidad todavía está empezando a aprovechar esa energía. Y luego también muy importante, el Sol interviene en el ciclo del agua, en las estaciones, en el clima. Todos estos aspectos que son muy importantes para que siga manteniéndose la vida tal y como la conocemos. Si de alguna manera se interrumpiera o cambiara la actividad del Sol, pues la vida cambiaría o se podría extinguir. Y hablando de lo que es en concreto la vida del Sol, aquí en un gráfico pues se ve que el Sol pues hubo un momento en el que nació, seguramente en una nebulosa donde se fue concentrando la materia. Ahora más o menos se supone que está en la mitad de su vida, donde señala ahí más o menos unos 4.500 millones de años. Y luego pues algún día se supone que el Sol pues se irá expandiendo poco a poco, se irá desintegrando, se transformará en una estrella gigante roja
ya llegada a esa altura, pues la Tierra y los planetas más cercanos al Sol pues eran engullidos, eran destruidos por la energía del Sol. Y al final el Sol se convertirá pues bueno, en una estrella enana blanca, y también parte de su materia se convertirá en una nebulosa planetaria. Y esa nebulosa pues podrá contribuir a seguir el ciclo de creación de nuevas estrellas, como un ciclo inagotable, ¿no? Bueno, esto es como un esquema de cómo se supone que es el Sol por dentro y por fuera. Es digamos, un modelo que es bastante fiable, pero por supuesto nadie ha cortado el Sol y lo ha podido examinar por dentro. Tiene un diámetro de 1.400.000 kilómetros, un núcleo con una enorme presión y temperatura, luego una zona radiante donde se transmite esa energía, y la capa, digamos, que está más cercana a las capas exteriores es la zona convectiva, donde la energía circula de una manera convectiva hacia adentro y hacia afuera. Y luego ya por último están las capas que sí podemos estudiar de una forma directa, que serían primero la fotosfera, que es una capa muy fina, pero donde se producen los fenómenos que podemos ver más fácilmente, que son las manchas. Y por último estaría la cromosfera, que es una capa más energética, donde hay fenómenos mucho más eruptivos, más violentos. Y ya mucho más externamente está la corona solar, que sería una capa mucho más difusa, mucho más grande, que podemos visualizarla en algunos momentos, por ejemplo, durante un eclipse total de Sol. El disco negro es la Luna, que se interpone entre nosotros y el Sol. Y en esos momentos podemos observar esa gran corona blanca luminosa, que es la corona solar, y luego esas estructuras de color rosado que están en el borde, que se corresponde con la cromosfera, que es donde están las protuberancias solares y otros detalles. Solamente en los momentos de un eclipse total de Sol podemos observar esto, o con instrumentos especializados. Bueno, el Sol tiene una cosa muy interesante, y es que tiene un ciclo de actividad bastante regular, que dura aproximadamente 11 años. Entonces, si este gráfico pues muestra cómo ha ido cambiando la actividad solar desde que se empezó a observar de forma directa, alrededor de 1600, que fue cuando Galileo empezó a observar el Sol con un telescopio, hasta nuestros días, ¿no? Entonces, si os fijáis bien, las líneas azules tienen unos picos que se repiten cada 11 años. Unas son más altas que otras porque la actividad del Sol es variable, no es siempre igual, pero sí hay una regularidad bastante exacta cada 11 años. Esto de una forma genérica, pero ya en el mismo gráfico podemos ver que hay periodos donde hay una irregularidad bastante grande. Por ejemplo, el de la izquierda, el mínimo de Maunder, que abarca los años aproximadamente de 1650 a 1700, en aquellos años no hay muchos registros, pero se está bastante seguro que en aquellos años la actividad solar bajó muchísimo, había muy pocas manchas y también la energía del Sol era inferior, y de hecho en aquella época también hubo como una pequeña era glaciar, el bajar mucho las temperaturas en la Tierra, los inviernos eran mucho más crudos. Entonces pues hay épocas en las que el Sol, su actividad decae de forma inexplicable, y también luego más tarde, a principios del siglo XIX, hubo otro mínimo de actividad, el mínimo de Dalton, aunque no fue tan intenso, pero bueno, se supone que el Sol pues a lo largo de toda la historia, eso ya de una forma indirecta se ha podido ir estudiando. Por ejemplo,
con métodos como el carbono 14, los estratos de hielo de los polos, se puede saber que el Sol a lo largo de su historia, más o menos de la historia de la Tierra, pues tiene épocas en las que decae mucho su actividad, y se supone que de aquí a un tiempo, puede ser todavía cientos o miles de años, puede haber otro mínimo importante y que cambie mucho el clima en la Tierra, si eso llegara a ocurrir. Este gráfico ya se corresponde a la actividad solar del último siglo aproximadamente, desde 1900. Ya aquí vemos mucho mejor los ciclos cada 11 años, se van repitiendo. Los años están abajo y el número de manchas solares está en lo que marca la abscisa, ¿no? Entonces, fijaros que hay diferencias importantes. A principios del siglo XX la máxima actividad no subía mucho. Hubo una subida ya importante alrededor de 1950, 1960. Precisamente viendo estos datos me he dado cuenta que en los últimos 130 años, el año que hubo más actividad solar, 1958, fue el año que yo nací. Yo no soy de interpretaciones astrológicas, pero bueno, con esto los astrólogos se pondrían las botas seguramente. Y luego, pues bueno, ha habido ahí un periodo en los que el mínimo, pues sí, durante los mínimos de actividad, la actividad del Sol baja casi a cero, el número de manchas, pero luego cuando sube, pues es bastante irregular. Hay ciclos en los que sube más la actividad y otras veces menos. Y ya este gráfico correspondería a ya las últimas décadas, desde 1975, que es aproximadamente cuando yo empecé a observar el Sol. Y bueno, aquí vemos los ciclos de finales del siglo XX, pues fueron de bastante actividad. De hecho, yo recuerdo que había muchas más manchas solares de las que hay ahora, de las que ha habido ya en el siglo XXI. Había, pues bueno, el Sol estaba lleno de grupos grandes de manchas, era una actividad muy intensa. Luego, aunque digamos la gráfica no ha bajado tanto, pero porque aquí lo que se cuenta es el número de manchas, no se cuenta el tamaño de las manchas. Entonces, es evidente que yo, digamos, las últimas décadas he observado menos el Sol porque en realidad estaba menos interesante. Aunque ha habido detalles muy interesantes como veremos a continuación, pero por ejemplo el ciclo este que va aproximadamente de 2010 a 2015, pues la actividad bajó bastante, no hubo un pico alto como anteriormente. Y bueno, en esos años hubo aumento de actividad de las manchas, pero no fue una cosa excesiva, ¿no? Y luego ya el ciclo en el que estamos ahora, el que comenzó en 2020, pues está siendo más interesante que el anterior, está habiendo más actividad sin duda, y se supone que el máximo pues ocurrirá entre finales de este año y principios de 2025. Lo que pasa es que eso luego, debido a estas irregularidades que os digo, pues no hay una fecha concreta, eso se verá luego con el tiempo cómo ocurre, ¿no? Bueno, estos son los únicos gráficos que os voy a enseñar, no voy a aburriros con más datos. Y ahora sí os voy a comentar un poco los observadores que hemos estado activos observando el Sol en Córdoba en los últimos 50 años. Esto que yo sepa, no sé si habrá habido más personas o a lo mejor hay alguien que ha hecho observaciones y no las ha publicado. Ahora os voy a hablar detenidamente, os mostraré imágenes de algunos de ellos. Y bueno, aquí estamos los 5 observadores que yo sepa. Aquí, por ejemplo, podría estar el amigo Rafael Benavides si el Sol fuera una estrella doble.
Bueno, el primer observador es Manuel Flamil. Él nació en el siglo XX, murió en 2010. Y bueno, tengo además el honor de haber sido parte de su familia. Me casé con su hija Toñi y estuvimos casados mucho tiempo. Y bueno, era un astrónomo muy completo, pero su pasión absoluta era la observación del Sol. Con este pequeño telescopio que sale en la foto, un refractor de 50 milímetros, pues él hacía unas observaciones fantásticas, sobre todo hacía la observación del conteo de las manchas, lo que es el número de Wolf, y también hacía unos dibujos fantásticos y muy numerosos. Tiene una colección impresionante porque estuvo observando durante muchísimos años. Los miembros antiguos de la agrupación astronómica de Córdoba nos acordamos de que se publicaba un boletín informativo y muchas veces en ese boletín pues, aparecían los dibujos de Manuel Flamil en la portada, ¿no? Porque bueno, era una cosa muy meritoria, una persona muy minuciosa, muy detallista. Hay una anécdota muy curiosa que él, pues bueno, su mayor tecnología era, por ejemplo, ese teléfono, un teléfono fijo. Él no llegó a conocer ni siquiera los teléfonos móviles. Pero claro, le interesaba mucho el cielo y el lugar, todavía no existían las aplicaciones en las que ahora tenemos un mapa estelar. Entonces él compró más de un atlas estelar fotográfico, o sea, eran varios tomos de fotografía. Y uno de ellos fue el Atlas Berenberg, que era un atlas fotográfico donde venía todo el cielo fotografiado con un telescopio, que eran cientos y cientos de fotografías. Entonces él compró el hemisferio norte porque claro, era el que interesaba, y era una persona tan minuciosa que él pues usaba mucho el atlas, se dedicaba a buscar asteroides, a examinar las cartas y empezó a darse cuenta que había varias de las cartas del atlas que tenían equivocadas las coordenadas, que no estaban bien puestas. Entonces, pues bueno, después de recopilar todos los errores, le escribió al señor Berenberg y le mandó una carta explicándole esto, y el señor Berenberg, pues en agradecimiento le mandó la versión del hemisferio sur completa, todo el atlas del hemisferio sur, porque claro, era la única persona que le había mandado las correcciones al atlas. Una persona muy detallista, ¿no? Aquí algunos dibujos más de Manuel Flamil. Fijaros, este es el mismo grupo de manchas, seguido desde que empezó a verse cerca de un borde del Sol hasta que se puso cerca del otro borde del Sol. Era un gran grupo de manchas. Tiene otro dibujo de este grupo en el que se ve incluso fulguraciones, que llegó a observar fulguraciones en luz blanca dentro de las manchas, porque era un grupo muy grande. Y todo esto con un pequeño telescopio que hoy día los aficionados ni siquiera tenemos telescopios de ese tamaño tan pequeño, pero él pues le sacaba un rendimiento asombroso. Estos son algunos de sus dibujos también, de 1981, de 1989, del 90. Estos son dibujos de grupos de manchas, pero él también, cuando había muchos grupos, pues hacía un dibujo de todo el Sol, un disco, y dibujaba todas las manchas. En fin, era una persona además muy entrañable, muy carismático. Fue también, que yo sepa, el único socio de honor que ha tenido la agrupación astronómica de Córdoba. Y bueno, una persona a la que también queríamos mucho, todos los que lo conocíamos. En aquellos años yo también empecé ya a hacer algunas fotografías del Sol y he encontrado estas que tengo ahí. La primera fotografía que hice fue en el año 74, que entonces era proyectando al Sol sobre una pantalla blanca, pues hice esa foto. Las otras sí son ya de una forma más directa, 78. Esta ya un poco más reciente, en 2006, con aquella, cuando usábamos la webcam para fotografiar, para hacer imágenes.
Y ahora pues voy a hablar de otro gran amigo que tenemos aquí presente, Paco Bellido, que también ha sido un gran observador del Sol y lo sigue siendo. Y bueno, algunas de sus imágenes ya de hace unos años están hechas con un telescopio con filtro H-alfa, donde se ven las protuberancias. Ahí la imagen de la izquierda es una protuberancia especialmente grande. Aquí otra donde está detallado el tamaño. Él también es un gran divulgador y fijaros cómo está también el tamaño de la Tierra para compararlo con el tamaño de las protuberancias. Y aquí otra imagen muy especial, porque este es el grupo de manchas más grande que ha habido, yo diría que en las últimas décadas. Y Paco lo pudo fotografiar, fue en octubre de 2014, y ahí hizo un montaje de 5 días, como se veía el grupo de manchas durante 5 días, y lo puso el montaje para que se vea cómo fue la progresión y cómo se fue desplazando por el disco del Sol. Y esta de la derecha es el mismo grupo de manchas, pero fotografiado ya en H-alfa. Podéis ver la diferencia. A la izquierda sería tal como se ve la fotosfera, digamos en luz blanca, en luz normal, y a la derecha ya con un telescopio especializado en H-alfa, donde lo que estamos viendo es la cromosfera. También se ven algunas protuberancias en el borde del Sol, y fijaros alrededor de la mancha, esa gran cantidad de detalles de color blanco son fulguraciones, una zona muy extensa de fulguraciones que estaban emitiendo gran cantidad de energía en ese momento. Bueno, una observadora también que se ha incorporado hace poco, María Fernández, que también la tenemos aquí presente. Y bueno, está haciendo unas imágenes también fantásticas del Sol, y aquí os presento 2 de ellas, ya de este año. Ahora el Sol este año y esperemos que el año que viene pues está muy interesante, porque hay mucha actividad, muchas manchas. Y bueno, es una actividad que bueno, requiere un poco de aprendizaje, pero es relativamente sencillo. Y bueno, ahora hablando ya de los métodos de observación, sobre todo voy a hablar primero de la observación visual. El Sol, bueno, podemos observarlo visualmente con nuestros ojos a través del telescopio, y también podemos hacer fotografías, pero yo sigo disfrutando de la actividad de la observación visual, porque es realmente una experiencia muy bonita el poderlo ver con los ojos, debido a que son imágenes con contraste alto y demás, pues es un disfrute importante. Entonces este instrumento es un visor binocular que podamos usar los 2 ojos, pues se disfruta mucho de la observación del Sol, y tampoco hace falta un telescopio muy grande. Y luego pues tenemos diferentes métodos según el filtro que tengamos. Antes, durante mucho tiempo, solamente podíamos observar de una manera, que era la luz visible, pero ahora pues también tenemos a disposición de los aficionados instrumentos que son algo caros, pero que están ya asequibles, y para el que le interese podemos ver el Sol de otra manera muy diferente, como son los filtros de calcio y de hidrógeno alfa. Y bueno, algo que resulta muy importante para la observación solar es la comodidad, porque claro, cuando se observa de noche, pues no tenemos el problema, por ejemplo, de que si estamos usando un ordenador, si está a pleno sol, pues la pantalla no se ve bien. Entonces fijaros como aquí este observador francés se tiene que poner como una especie de parasol para tapar completamente la luz y poder ver la pantalla del ordenador mientras observa.
Creo que el amigo Paco también lo hace así. Y tú también. Y bueno, yo también lo he hecho alguna vez así, pero ya ahora este verano, ya como estoy con renovadas ganas, pues hice cambios en mi casa, puse el ordenador dentro de la casa, pero cerca del telescopio. Entonces, incluso en verano puedo estar observando con el aire acondicionado. Y además, sin que, digamos, me moleste mucho la luz de afuera, porque echo la persiana, paso los cables por la ventana y puedo estar controlando el telescopio, la cámara y todo desde dentro de casa perfectamente. Entonces, esto desde luego me ha dado unas posibilidades muy importantes y es una cuestión de simplemente de estrategia y de poner las cosas cómodas. Porque ahora, pues bueno, ya no supone un sufrimiento y tener que sudar y todo eso, sino que ya lo puedo hacer con comodidad. Y bueno, ahora os hablo del equipo necesario para observar primero la fotosfera, o sea, digamos la luz visible. Entonces os diré que cualquier telescopio es válido, porque en realidad, fijaros lo que hacía Manuel Flamé con un telescopio pequeñito, no hace falta usar un telescopio muy potente ni nada. Y luego también tenemos ahora disponible un filtro muy sencillo, que es económico, que es la lámina Astrosolar de la marca Baade, y que es un método económico y seguro y que sirve para todo tipo de telescopios. Luego ya, si queremos mejores resultados, pues tenemos la cuña Herschel, que es aquello de arriba, que es como un diagonal, pero especial para observar el Sol, que la mayor parte de la luz pues la desvía hacia esa pantalla blanca. Aquí se desvía la mayor parte de la luz, que sirve también como un buscador. Y ya para refinar más todavía el contraste de la imagen, pues usamos este filtro, que es un filtro de color verde muy selectivo, que lo que permite es contrastar más la imagen, nos da una imagen más contrastada y más detallada. Y para que todo esto funcione mejor, si estamos haciendo fotografía, porque estos métodos pues sirven tanto para fotografía como para observación visual, pero si hacemos fotografía, pues lo ideal es usar una cámara monocromo especializada en astronomía. Y estuve también este verano comparando los dos métodos, los dos filtros, el de arriba la cuña Herschel, el de abajo la lámina Astrosolar, que es una cosa muy sencilla, es como un soporte de plástico y dentro lleva esta lámina que parece casi papel albal. Es una lámina de un plástico especial que estaba fabricada con precisión para que no altere mucho la imagen. Y estuve comparando los dos métodos con el mismo telescopio el mismo día. Entonces pues se ve que la imagen de arriba tiene un poquito más de contraste que la de abajo, pero bueno, en principio la lámina pues también da un resultado bastante bueno y muy aceptable. Y bueno, ahora os pondré algunos ejemplos de lo que he estado haciendo en los últimos meses con este equipo. Estas imágenes son de fotosfera, son hechas con este método para captar las manchas solares, los detalles de la superficie. Aquí a la izquierda veis el mismo grupo de manchas fotografiado durante 3 días seguidos, donde se ven ya diferencias importantes de un día a otro. Solamente en 24 horas ya las manchas cambian bastante. Y esta ya de otro día, que yo fue el mes de julio, esta es del mes de agosto. Se ven detalles muy interesantes en la estructura de la penumbra de las manchas, también incluso en el interior de la sombra se ven algunos detalles brillantes. Y también podemos ver la granulación del Sol, son esos pequeños gránulos que se ven en la superficie.
Las anteriores imágenes están hechas con una cámara astronómica, pero esta imagen está hecha con una cámara convencional, para que veáis que tampoco hace falta tener un equipo muy sofisticado. Con una cámara normal de óptica intercambiable acoplada al telescopio, pues se pueden hacer también fotografías muy interesantes. Esta es una serie de 3 grupos de manchas que estuvieron muy cerca en el mes de junio y ya también cerca del borde del Sol. Esta es ya una imagen, ya para que ocupe toda la pantalla, que es la imagen con más resolución que he conseguido en los últimos meses, donde podéis ver ya bastante bien la estructura de la granulación solar. Cada granito de estos, para que tengáis una idea, tiene aproximadamente el tamaño de la península ibérica. Cada granito pequeñito que se ve en el fondo de la superficie. Y esto es un día en el que hubo mucha actividad. En aquellos días hubo muchos grupos de manchas en el mes de agosto. Algunos de ellos son bastante grandes, son grupos ya tipo E o F. Los grupos, pues según su tamaño y según su evolución, pues tienen una clasificación. No voy a dar muchos detalles técnicos ahora. Y yo recuerdo que en aquellos años 70 y 80 del siglo pasado había esta misma actividad, pero los grupos eran todavía más grandes en algunos momentos. Entonces el Sol, pues bueno, es lo interesante que tiene, que su actividad cambia con el tiempo. Y bueno, ahora os voy a hablar ya de otro tipo de observación, que es ya la observación de la cronosfera, que se hace ya se puede usar también un telescopio convencional normal, pero en este caso hay que usar un filtro especial para seleccionar un paso de banda muy estrecho, que en concreto son 0,05 nanómetros el ancho de banda que tiene. Los que a lo mejor conocéis los filtros que se usan para observar, para hacer fotografías de nebulosas, pues se usan anchos de banda de a lo mejor 3 nanómetros como mucho, pero aquí estamos trabajando con un ancho de banda mucho más estrecho del espectro y que está centrado en la emisión del hidrógeno alfa. Entonces, este filtro, al ser algo muy sofisticado, pues es relativamente caro. Este filtro, el precio comercial está alrededor de los 1.600 euros y consiste en una especie de tubo que se coloca entre el ocular y el telescopio, o en lugar del ocular también podemos poner la cámara. Además necesita un filtro para quitar gran parte de la energía, los rayos infrarrojos sobre todo, para que no se dañe el filtro. Y además va con un cable para calentarlo ligeramente, porque funciona a una temperatura concreta que son unos 40 y tantos grados, para que dé la imagen estable, para que se mantenga en ese ancho de banda y no se altere, ¿no? Entonces es un instrumento relativamente sofisticado, pero que luego una vez te pones a usarlo, pues es bastante cómodo. Hay otro tipo de telescopios que llevan ya incorporado el filtro H-alfa, o sea, todo el telescopio se compra y solamente se puede usar para la observación del Sol. Pero debido a que están teniendo ahora unos precios demasiado altos, ni siquiera voy a hablar de ese tipo de telescopios, porque por no sé qué causa han subido demasiado de precio y ahora para comprar un telescopio de esos que no es muy grande, pues hay que gastarse varios miles de euros, ¿no? Entonces, pues bueno, yo este es el que he comprado, el Daystar Quark, el filtro este, y bueno, a mí me está dando un resultado bastante bueno, estoy contento con él. Y ahora pues os pondré algunos resultados de lo que he estado consiguiendo. Algunas letras se han movido de sitio inexplicablemente cuando las pones en otro ordenador, pero bueno. Esta imagen de la izquierda
el disco casi completo del Sol con este tipo de filtro de H-alfa. Entonces pues vemos la superficie del Sol en un día que estaba bastante activo porque se ven muchas zonas brillantes, así le doy un color blanco, se ven grupos de manchas, se ven filamentos oscuros y luego pues toda la estructura está especulada que tiene la cromosfera. Y también en el borde del Sol pues vemos cómo hay protuberancias. Esas protuberancias solamente son visibles cuando usamos este tipo de filtros. Cuando se usa la luz visible no se pueden ver las protuberancias. Entonces pues resulta muy interesante poder ver todo eso, porque cuando están esas protuberancias o esos detalles, cuando están en el borde del Sol, pues los podemos ahí destacar y los vemos muy espectaculares, ¿no? Aquí he puesto algunos detalles ya ampliados de detalles de la imagen anterior, ya poniendo más aumento. Y son además detalles que cambian con mucha facilidad. Fijaros también cómo la superficie del Sol está hecha de espículas, porque son como, hablando vulgarmente, son como la candela del Sol. Tiene así muchas espículas que, aunque se mueven a una velocidad relativamente lenta, pero para nosotros estamos hablando de una energía enorme la que se está moviendo ahí. Estos son algunos detalles también interesantes que he podido captar. Estos son lo que se llaman los bucles, unos bucles coronales. Son estos bucles que se forman de energía. Es una energía que tiene como un ciclo, sube y baja. Y cuando baja, pues cuando se ve una animación de estos detalles, pues se ve lo que se llama el fenómeno de la lluvia solar. Es como esa energía sube muy rápido, pero luego cae y parece que está como lloviendo en el Sol, ¿no? Entonces este día pues pude captar y fijaros cómo he puesto la hora, la primera imagen a las 9:18, luego 2 horas después, menos de 2 horas, ya había cambiado bastante el aspecto. Había surgido, por ejemplo, este penacho que no estaba en la primera, y luego fijaros, solamente un cuarto de hora después ya había desaparecido. Esto era una erupción muy violenta y muy rápida. Y esto, la verdad, que cuando ves que esto cambia y es tan dinámico, pues resulta muy emocionante, ¿no? Ver estos detalles que cambian a tanta velocidad, pues es algo muy bonito de seguir. Y luego, pues, si observa al día siguiente, pues la cosa ha cambiado radicalmente. Todos los días tenemos espectáculos diferentes en el Sol cuando usamos este tipo de filtros. Esto otra imagen para ilustrar otro tipo de detalles, que son estos grandes filamentos de color oscuro. Esto está hecho en este mes, el día 2 de noviembre. Yo hice esta imagen, y esta imagen del disco completo es de un colega de afición que es de Filipinas. Él fotografió el disco entero y yo fotografié prácticamente un poco después los detalles, los filamentos, que son una estructura muy grande. Si os fijáis, comparadas con el tamaño del Sol, son una estructura muy larga. Algunas son más cortas, otras son extraordinariamente largas, y algo también muy interesante. Cuando están en el borde del Sol, pues también se ven como protuberancias. Y luego ya otra actividad muy interesante que se puede ver aquí en estas imágenes, que no, en el mismo borde del Sol, pues son las llamaradas solares, que son como erupciones de energía y de partículas cargadas, que en H-alfa se ven con mucha más facilidad porque emiten la mayor parte de la energía es de hidrógeno, y entonces son todo lo que es de color blanco en la imagen, pues son estas llamaradas.
cuando se están observando visualmente son muy llamativas porque se ven como zonas muy brillantes. En la fotografía se ven de color blanco como mucho, pero cuando estás observando llaman muchísimo la atención cuando lo ves con los ojos porque destacan mucho. También las más brillantes se pueden observar sin este tipo de filtros, con luz visible, pero en H-alfa pues son muy espectaculares. Esto es de 2 días diferentes, una de septiembre y otra de octubre. Esto ya otras imágenes, aquí he puesto para comparar la misma zona del Sol, abajo en H-alfa y arriba en luz visible, o sea, arriba sería la fotosfera y aquí la cromosfera, pero es exactamente la misma zona del Sol, fotografiada casi a la misma hora. Fijaros cómo es muy diferente, se ven los núcleos de las manchas, sí se ven en las dos imágenes, pero los demás detalles cambian mucho. Y esta otra imagen, ya también de noviembre, pues nos muestra una zona con muchos tipos de detalles. Arriba vemos una protuberancia, allí a la izquierda un pequeño filamento y luego unas grandes zonas de color brillante que son zonas de actividad, filamentos también. En fin, que esto, el espectáculo está siempre servido. Entonces, resumiendo un poco la observación de la actividad solar, pues evidentemente tiene algunas dificultades, pero si la comparamos con otro tipo de observaciones astronómicas, pues yo diría que es relativamente sencillo. Para empezar, lo podemos hacer de día, no hay que trasnochar, no hay que pasar frío. Requiere un equipo relativamente sencillo, no hace falta invertir mucho. Lo podemos hacer también en casa, en el domicilio, porque bueno, basta que tenga un telescopio que lo puedas poner en una terraza o incluso a través de una ventana, se puede observar el Sol. Y desde luego yo diría que, bueno, tal vez las imágenes que os he mostrado pues den una idea de que es algo bastante interesante, siempre y cuando escojamos la época apropiada, que es ahora, por ejemplo, que estamos cerca de un máximo de actividad solar. Entre este año 2024 y 2025 se espera que sea el máximo de actividad solar, entonces estamos en una época muy interesante para observar el Sol. Y eso, los cambios son muy notables y podemos hacerlo tanto visualmente como fotográficamente. Y bueno, pues esto sería un poco el resumen de lo que sería la observación solar. Y bueno, por último quiero hablar un poquito de otro tema que a mí también me gusta mucho, que es la influencia del Sol en la Tierra. Y lo podemos ver con las auroras, que están ahora también de moda, porque debido a que hay mucha actividad solar, pues se han llegado a ver auroras incluso a estas latitudes en las que estamos nosotros. Habitualmente, pues ya sabéis que para ver bien la aurora hay que viajar al círculo polar ártico, habitualmente, porque en el sur está más difícil de ver. Y entonces, si llegamos en una época de buena actividad, pues podemos ver un espectáculo increíble. Estas imágenes las hice en el mes de marzo, que hice un viaje a Islandia, y están hechas la primera noche que llegué a Islandia, pues vimos este espectáculo que fue una aurora impresionante. Y eso, la foto no hace justicia a lo que supone verlo con los ojos, ¿no? Es algo que impresiona y que emociona mucho, ¿no? Porque te das cuenta de que es algo grandioso. Las auroras, pues bueno, se producen porque cuando hay erupciones del Sol bastante violentas, pues esa energía, esas partículas que están cargadas eléctricamente, chocan contra el campo magnético de la Tierra, que es como un escudo que tenemos que nos defiende. Y bueno, esa energía se transforma en energía luminosa, porque bueno, se producen ahí unas reacciones en la atmósfera de la Tierra con la energía solar,
y se produce este espectáculo que además es dinámico. O sea, cuando hay una aurora más intensa es además muy cambiante, cambia con mucha rapidez, la podemos ver moverse de forma instantánea, ¿no? Y podemos incluso percibir los colores también. Y bueno, hay otros fenómenos que pueden afectarnos de otras maneras, no solo disfrutándolos con la vista. A finales fue entre finales de agosto y primeros de septiembre del año 1859, hubo una gran tormenta solar que provocó, digamos, una catástrofe tecnológica en aquella época, porque claro, se destruyeron las líneas de telégrafo que habían tanto en Europa como en Estados Unidos. Fue tal vez la mayor tormenta solar que ha existido en la historia reciente. Si eso ocurriera ahora mismo, que tenemos una gran cantidad de redes tecnológicas de todo tipo, pues realmente creo que no se puede saber los efectos que pudieran ocurrir. Todavía hay una película de 2013, una película bastante pequeña, que yo no he llegado a verla, que describe un poco lo que podría ocurrir si ocurriera un evento Carrington ahora en esta época, ¿no? Ese dibujo son las manchas solares con las fulguraciones que dibujó el astrónomo Carrington, el que digamos describió el fenómeno. Aquí se ven estas manchitas de color blanco que fueron las fulguraciones que provocaron esta tormenta solar, ¿no? Y bueno, esto pues bueno, no es para meter miedo, pero hay que estar preparado. Dependemos de la energía solar, y la energía solar pues es cambiante. En lo mismo podemos tener épocas en las que el Sol tenga más actividad, otras menos actividad, eso va a influir en el clima, y si ocurre una tormenta solar extraordinariamente grande, pues puede afectarnos a la tecnología, ¿no? Y bueno, y si ocurriera lo contrario, que el Sol de pronto perdiera mucha parte de su energía y empezara a perder brillo y a perder energía, ¿qué ocurriría? Pues bueno, para verlo os invito a que veáis esta película, que es una película relativamente poco conocida, pero que a mí me gusta mucho porque es una película de ciencia ficción donde el tema principal es ese, que el Sol se está apagando y la humanidad trata de hacer algo para remediarlo, ¿no? Está disponible en varias plataformas de estas de streaming. Si queréis verla, pues os invito a que la veáis. Y bueno, por mi parte esto es todo. Ahora os dejo también, pues, si hubiera alguien que quisiera hacerme alguna pregunta, mi correo electrónico, también mi canal de YouTube, donde pongo algunas imágenes en vídeo, en forma de vídeo, de lo que voy haciendo, tanto de fotografía como de astronomía. Os agradezco la atención y bueno, antes de terminar voy a ver si la tecnología me lo permite y os voy a poner un pequeño vídeo de los que hago, donde salen las auroras y donde sale un poco esa energía de... No podemos verlo. Hace falta los codes HVC. Ahí está. Se oye pero no se ve. Valen €1 los codes esos, pero hay que pagarlos.
199. Los canallas de Microsoft. Bueno, pues no puedo poner el vídeo porque el ordenador no está preparado para mostrarlo. Pero bueno, os invito a que veáis mi canal de YouTube si os gusta este tema de vídeos de aurora y de fenómenos de paisajes, cosas bonitas. Que bueno, os escucho si queréis hacerme alguna pregunta, algún comentario, alguna cosa. Yo quiero preguntarte por el quark, que bueno, hay dos modelos de ese que tú tienes de protuberancia. ¿Has podido ver qué diferencia hay? Yo tengo el cromosfera. Sí, pero había uno de protuberancia y otro para... Sí, pero el cromosfera sirve para las protuberancias también. Bueno, yo lo que te quería preguntar es si entre los dos modelos que hay has visto las diferencias. Sí. Sí, el de las protuberancias se ve las protuberancias mejor, pero la cromosfera pierde mucho detalle. Entonces, es mejor el comprar el de cromosfera porque también ves las protuberancias aunque sean con menos contraste. Entonces lo que hago es que, claro, cuando estoy haciendo las fotos, las protuberancias se ven con menos brillo, pero lo que hago es que luego al procesar pues realzo la parte esa de las protuberancias y se ve, queda bastante bien luego. Entonces es lo que recomiendan, porque de esa manera ves las dos cosas. Si compras solo el de protuberancia, pues los detalles de la cromosfera no los ves bien. Entonces recomiendan que en general se compre el cromosfera, porque además vale lo mismo. Sería tal vez para un observador que sea puramente visual, pues tal vez le puede interesar más el de protuberancia, porque va a ver las protuberancias muy bien. Pero vamos, yo visualmente también se ven bastante bien con el cromosfera. Sí, Jesús, enhorabuena. Y una pregunta, cuando tú pones tu telescopio refractor, eso se debe calentar muchísimo. Lo tienes en un tiempo. Y un reflector es válido también para observar el sol, porque ahí puede haber también dilataciones de piezas y de... Depende del filtro. Si el filtro que pone es la lámina Bahader, que va en la boca del tubo, puede usar cualquier tipo de telescopio, porque ya la lámina filtra toda la luz, solamente deja pasar una pequeña cantidad de luz, que eso ya no quema para nada, no calienta el telescopio. Pero cuando yo uso o el filtro H-alfa o la cuña de Herschel, ahí sí que no pongo nada en la boca del tubo, ahí ya en el foco del telescopio se pone eso bien calentito. Pero está muy bien diseñado, y si es un telescopio refractor que está hecho entero de metal, que todas las piezas son metálicas, que no hay nada de plástico, pues eso no pasa nada, eso se calienta pero no llega a romperse nada. Entonces, sí, es una cosa que cuando yo me he puesto a usar la cuña de Herschel, pues sí, te da cosa porque ves que aquello está calentito, pero está diseñado para que no se estropee y va muy bien. ¿Cuál dirías que es la velocidad media de aparición y desaparición de una mancha solar? ¿Te refieres desde que se origina la mancha hasta que desaparece? Bueno, el Sol tiene una rotación aproximada cada 27 días, o sea, una mancha, tú si la ves aparecer por el borde, pues como mucho dura unos 14 días hasta que se vuelve a poner. Pero claro, esa misma mancha puede dar varias vueltas al Sol, entonces hay manchas que duran, pues no sé, días, y otras que duran semanas, incluso algunas duran meses. Las manchas su estructura básica son campos magnéticos, entonces pues depende de la intensidad del campo magnético, y bueno, es algo todavía que es relativamente poco conocido, pues unas duran más y otras duran menos.
¿Algún comentario, alguna pregunta más? Me llamó la atención que sobre la segunda diapositiva dijo que el Sol era la principal fuente de energía del universo. No, del sistema solar. Del sistema solar, vale. Es que por eso me quedé con eso y pensaba que la energía oscura, por ejemplo, no sería como la mayor parte del universo, por eso era mi confusión. Sí, no me refería al sistema solar, a lo mejor me equivoqué hablando, pero yo es lo que quería decir. Bueno, pues nada, muchas gracias. Si alguien tiene interés de aquí en el futuro de ponerse a observar el Sol, pues yo estoy disponible si queréis consultarme. Si no pertenecéis a la agrupación astronómica de Córdoba, pues podéis contactar y ya nos ponemos de acuerdo. Y nada más. Muchas gracias.